Si alguna vez pensaste que para seguir a Dios tenías que obedecer unas normas, porque si no te iban a castigar, tenías que cumplir con unos estándares o simplemente tenías que literalmente cumplir con unos mandamientos para así como encajar en ese molde que te dice la religión, hoy vengo a decirte que eso es totalmente mentira. Dios no manda, Dios no obliga, Dios no castiga, y realmente eso es un concepto que carreó la sociedad en ese momento, o mejor dicho, eso es una creencia limitante que tenían. Ellos creían que si no obedecían serían castigados y consecuentemente fue lo que obtuvieron, ser castigados, pero no porque Dios les castigara, sino porque ellos mismos lo crearon. En este canal, yo, Mara Triguero, te voy a enseñar esto que dicen de los 10 mandamientos, que mejor dicho yo los voy a llamar las 10 señales de Dios. Cuando yo empecé a conocer a Dios, yo creía firmemente que tenía que cumplir con unas normas que seguramente me apartarían de la sociedad. Pero sin embargo me equivoqué grandemente, porque en el momento que decidí conocer a Dios, en el momento que decidí seguir la voluntad de Dios y a Dios, me di cuenta que Dios no obliga, Dios no manda y Dios no castiga a ninguno de sus hijos. Del revés, Dios te ama, Dios te sostiene, Dios te guía y Dios te acompaña por el camino, Dios te advierte y Dios da los pasos antes que tú para que tú puedas caminarlos después. Entonces, hubo un tiempo donde yo le pedía a Dios como un encuentro con Él más profundo, porque estaba en silencio. Entonces Dios me mandó a leer Deuterónimo, que si no lo sabe, ella básicamente cuando Moisés le entrega los mandamientos al pueblo, para que lleguen a la tierra prometida, porque la verdad que eran un poco desobedientes, mejor dicho, ninguno conocía a Dios excepto Moisés, y Moisés le entregó esos mandamientos al pueblo a modo de obligación. Fueron como unas normas que Moisés entregó para que cumplieran si querían llegar a la tierra prometida. Pero cuando Dios me mostró eso, porque Dios a mí me hizo mi promesa personal a mí, Dios le hace una promesa a cada uno de nosotros, así que tienes que estar atento o atenta para ver cuál es tu promesa. Y Dios me hizo mi promesa y Dios me estaba preparando o me está preparando para esa promesa, y me llevó a leer Deuterónimo. El caso es que me mandó a los 10 mandamientos y él me decía todo el rato, los 10 mandamientos, los 10 mandamientos, los 10 mandamientos, los 10 mandamientos, y sinceramente yo no lo entendía, porque los 10 mandamientos en un contexto histórico, como que, vale, servían, pero es que ahora ya esos 10 mandamientos, o sea, hay algunas cosas que sí y hay otras cosas que no, como por ejemplo robar, matar, asesinar, bueno, en fin, como que para mí eso ya estaba dentro de, vale, eso lo tengo que cumplir porque yo no voy a robar, no voy a matar, no voy a hacer nada de eso, ¿no? Y era como que un poco así, como que un poquito distante. Y sinceramente pasé de muchos de ellos, son 10, y pasé porque yo no le encontraba mucha lógica a que Dios mandara y obligara a acatar unas normas cuando realmente Dios te da el libre albedrío. Y en este libro literalmente dice, si obedeces conseguirás esto y si no serás castigado, no te librarás del castigo. Y como que yo sentí como un poco de rechazo, porque Dios no castiga, ¿vale? Eso quiero que os quede claro, Dios no es un ser castigador. Dios no castiga. Tú puedes fallarle a Él y Él jamás te fallará a ti. O sea, tú puedes alejarte de Él, puedes desobedecerle, puedes volver al mundo, puedes hacer lo que quieras, que jamás Dios te va a castigar. O sea, ese miedo, quítatelo, porque es que Dios no castiga. Dios es un ser que te ama profundamente y te ama más que a nadie en el mundo. Entonces, yo cuando leí eso como que sentí un poquillo de rechazo y como consecuente como que dejé un poquillo abandonado eso. Y yo me estaba leyendo justo en ese momento otro libro, ¿vale? Que yo tengo como complementario, yo tengo varios libros además de la Biblia, y como que lo aparté.
Y evidentemente no fui yo. Dios no quería que yo leyese en ese momento ese libro porque si no nunca hubiese entendido el significado de estos 10 mandamientos. Yo sé que tú me dirás, y esta charla que viene, pues es un contexto para que veas que a mí también me pasó lo de rechazar las normas o los mandamientos, donde literalmente muestra cómo Dios manda a obedecer y si no lo haces te castiga. Y esto es lo que a mí hace mucho como que me echaba para atrás a la hora de conocer a Dios. Pero realmente hoy, literalmente hoy, por eso estoy grabando este vídeo, me he dado cuenta que jamás fueron unos mandamientos. Jamás fue un mandamiento, chicos y chicas. O sea, ¿en qué cabeza cabe que Dios, quien te dio libre albedrío, te va a dar unas normas para que acates obligatoriamente si quieres ir con Él? Y si no, serás castigado. Eso no es Dios, ¿vale? Dios no trabaja así en nosotros. Dios no obliga, Dios no castiga. O sea, tú quieres llegar a esa tierra, vas a tener que obedecer, pero por amor, no por obligación, que es muy diferente. Tú puedes acatar esas obediencias por amor, por conocer a Dios, no por obediencia para llegar a tal sitio. ¿Lo estás entendiendo? Cuando yo empezaba a leer otra vez la historia de Moisés, porque yo no me iba a quedar ahí, yo soy de las típicas que tienen que escudriñarlo todo, me he dado cuenta de una gran verdad. Y es que Moisés le clamó a Dios y le clamó con una gana que se quedan atrás. Le decía, Dios, ayúdame. O sea, tienes que darme una señal para ayudarle al pueblo, porque es que ya no confían en mí, o sea, ya no creen en ti, porque te pongo un poquito en contexto por si no lo sabes. Dios los sacó de Egipto y los llevó al desierto y estuvieron un montonazo de tiempo en el desierto. Y justamente en ese momento donde Moisés entregó los 10 mandamientos, ya estaban un poquillo cansados de estar en el desierto, porque estaban todo el rato de aquí para allá, de allá para acá. Y era como Moisés le decía, Dios, dame algo, ¿no? Para que evidencias, para yo darle al pueblo y que ellos vean. Entonces como que Dios literalmente le dijo, le mostró como señales y entre eso Dios se dio cuenta que eran desobedientes, en el sentido de que ninguno estaba con Dios, ninguno tenía fe, ninguno tenía convicción, ninguno tenía el amor de Dios. Literalmente el único de ahí que tenía comunicación con Dios y comunión era Moisés. Entonces Dios hizo un pacto con Moisés, un pacto, un compromiso. Dios siempre cumple su promesa de que llegarían a la tierra prometida. Pero es que dentro de ese llegarían, incluyen una cosa muchísimo más apreciada. Antes deben llegar al Señor. Y ellos no llegaban a esa tierra prometida porque ninguno ya había llegado al Señor. ¿Lo entiendes? Ninguno quería volver a casa porque ninguno había encontrado a Dios. El único que tenía comunión con Dios era Moisés. Entonces Dios, como vio lo perdido que estaban, ninguno era capaz de llegar a él, les entregó como a lo que Moisés llamó los 10 mandamientos. Pero en realidad Dios no se refería a los 10 mandamientos. Estos 10 mandamientos son las 10 señales que Dios da para que te des cuenta de que realmente estás yendo a casa. Y al ir a casa llegarás a la tierra prometida. Pues Dios lo dice, busca primero el reino de Dios y lo demás llegará por añadidura. Dios lo dijo, para llegar a esa tierra prometida primero tienes que volver a casa, a Él. Y Dios entregó estos 10 mandamientos para que Moisés guiara a las personas a llegar a ¿dónde? A Dios, a casa. Hoy te los voy a escudriñar para que te des cuenta que realmente no son una obligación,
sino que es la transformación que a ti como mujer o a ti como hombre te va a pasar a la hora de conocer a Dios. Dios dio literalmente la transformación que una persona vive cuando quiere y de todo corazón y de toda alma busca a Dios. Y unos versículos antes de que dé los 10 mandamientos, coger vuestra Biblia, Dios lo dice. Literalmente Dios dice: y si lo buscan con todo corazón, con todo el alma, lo encontrarán. Literalmente Moisés no paraba de quejarse porque no encontraban la tierra, no encontraban el lugar, ya estaban cansados de estar en el desierto, y Dios se lo dijo: si lo buscáis con todo corazón y con todo el alma, lo encontrarán. Literalmente lo primero que tenían que encontrar era a Dios. Nadie de allí estaba conectado con Dios, el único era Moisés. Entonces Dios se lo dijo: búscalo de todo corazón y con toda el alma y lo encontrarán. Moisés se siguió quejando y Dios le dijo literalmente: ¿qué más pruebas necesitas? No te he dado pruebas, te he dado señales asombrosas, te he dado milagros, te he dado hechos también aterradores, guerra, bueno, en fin, todo eso. Dice: bro, ha estado delante, enfrente de tus ojos, y todavía necesitas más. Todavía necesitas más para creer que soy yo. Y bueno, más para abajo dice: te doy esto para que disfrutes de una larga vida. ¿Lo entiendes? Entonces Dios jamás le estaba obligando a Moisés ni a los demás. Simplemente les dio la clave para que supieran que estaban volviendo a casa, que estaban yendo hacia casa, que estaban literalmente perdidos en el desierto porque no querían buscar a Dios, solamente querían llegar a esa tierra prometida sin antes haber pasado por conocer a Dios, sin antes haber estado en intimidad con Dios. Y Dios me ha mostrado esto justamente porque en ese momento que yo estaba leyendo los 10 mandamientos, que yo los negaba, era porque yo estaba pasando por esa transición. Y ahora que literalmente estoy en mitad de mi encuentro con Dios, ahora que lo sigo más que nunca, que lo escucho más que nunca, que literalmente está cambiando toda mi vida, porque literalmente puedo decir que cumplo los 10 mandamientos, es cuando Dios me ha hecho entender que esto no era una obligación, que esto era una transición. Y vamos a ir escudriñándolos uno por uno para que veáis que jamás fue una norma. Simplemente era una revelación espiritual. El primer mandamiento, ¿vale? No tengas ningún otro Dios aparte de mí. No te hagas ninguna clase de ídolo, imagen, ninguna cosa que está en los cielos o en la tierra o en el mar. No te inclines ante ellos ni rindas culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso, quien no tolerará que entregues tu corazón a otros. Parece literalmente una norma, ¿no? Porque cuando yo lo leí fue como más bien un rechazo. Porque era como: Dios, si yo te estoy siguiendo a ti, yo no sigo a otras personas. Yo no sigo el dinero. Yo no rindo culto a Buda, yo no rindo culto a, yo qué sé, a Alá. Yo te sigo a ti, Dios, nada. Y ni a mí misma me rindo culto, ¿no? Y fue como: Dios no, como que lo rechacé un poco, o más bien el ego, y era realmente porque estaba viviendo esa transición. Y quiero que entiendas esto, porque esto es lo que viene detrás de esa norma que la gente no entiende, porque no es una norma, es una revelación espiritual, y te lo vuelvo a recalcar. Cuando Dios dice: soy un Dios celoso, no voy a soportar, no, que tú le entregues tu corazón a otro,
A lo que se quiere referir es que cuando tú amas a Dios con todo tu corazón, cuando tú has buscado a Dios con alma, espíritu, mente, cuerpo, con todo tu ser, cuando tú te centras solo en Dios, cuando tú realmente solamente tienes ojos para Dios, cuando te has enamorado de Dios, cuando te has enamorado de Jesús, en ese instante todo lo demás desaparece. En ese instante el mundo desaparece. En ese instante ya no existe la idolatría al dinero. En ese instante ya no existe el culto a otros dioses. En ese instante ya no existe creaciones de madera, ni de estatuas, ni nada. ¿Por qué? Porque tú le has entregado tu corazón a Dios. Y eso es la revelación de ese mandamiento. No es no te hagas no hagas esto, no hagas lo otro, no. Es si entregas mi corazón, cuando entregues mi corazón, vas a ver que todo lo demás desaparece. Todo lo demás desaparece. Porque solamente tienes ojos para Dios. Es como el niño que es chico. Cuando se hace grande, aparte de los juguetes. Lo aparta, no los quiere. ¿Y sabes por qué? Porque se le ha hecho chico. Porque eso ya no le llena. Porque sabe que eso ya no tiene valor. Porque sabe que literalmente eso no lo puede sostener. Porque se ha hecho grande. Y entiende que eso ya no lo necesita. Lo único que necesita es el amor que tiene de Dios. Lo único que necesita es a Dios. Cuando tú entregas tu corazón, ya estás cumpliendo el primer mandamiento. Porque no tienes ojos para nadie más. Vamos a leer el segundo mandamiento. No hagas mal uso del nombre del Señor. Cuando yo leí esto, ni lo subrayé, literalmente lo tengo como con boli, no lo tengo con mi subrayador porque fue como, ¿cómo voy a hacer mal uso de tu nombre? Me estás ofendiendo, ¿sabes? Y hoy pensando, ha sido como, no te estaba diciendo no hagas un mal uso de tu nombre, te estaba diciendo ahora que sabes quién es Dios, ahora que tienes tanto amor por Dios, ahora que honras tanto a Dios y le tienes tanto respeto a Dios, ahora que te has rendido a Dios, no puedes usar su nombre en vano, porque sabes que la palabra tiene poder, porque sabes que todo lo que pienses, todo lo que digas se va a crear, porque sabes que el nombre de Dios no se usa en vano y no como una obligación, sino por amor, porque ya entiendes qué es el amor literalmente de Dios. Y eso es lo que a mí antes no me entraba en la cabeza, en cómo me pueden estar obligando a hacer estas cosas. No me estaban obligando, me estaban revelando lo que yo estaba sintiendo en ese momento. Y era que yo tengo tanto amor por Dios que el nombre de Dios no va a salir por mi boca a menos que sea una que verdad. Y eso es otro mandamiento que sale aquí, no mentir. Porque cuando tú vives en verdad, cuando tú vives con Dios, no te salen mentiras porque no vives en la mentira, no tienes necesidad de mentir, no tienes necesidad de encubrir, no tienes necesidad de hacer esas cosas porque vives literalmente en verdad. ¿Lo entiendes? Son revelaciones. Hay un mandamiento que a mí me chirriaba un poco y él es el del día santo, ¿vale? Creo que es el mandamiento número 4. Dice, guarda el día de descanso al mantenerlo santo. Ya como Dios, me estás obligando solo un día de la semana, me estás obligando a un día. Cuando yo te pongo el primero todos los días, y fue como, no te entiendo nada, porque ¿cómo te voy a relegar a un día? Y me quedé pensando y ya lo he entendido. Dios no te dice, guardarás un día de descanso, solo un día, ¿vale? Quiero decirte que este mandamiento de el día de descanso ya existía antes de Moisés. Ya había un día de descanso. Entonces, esto es más bien, era como, no puedes tocar este día, ¿sabéis por qué? Porque si ya de por sí todas esas personas en ese contexto estaban desapegadas a Dios, si de por sí esas personas no buscaban a Dios nunca, si de por sí esas personas
ya estaban alejadas del amor de Dios y solo lo buscaban un día, Dios cómo le iba a quitar ese día que los acercaba a Él. No era coherente. Entonces, ¿Dios qué hizo? Digo, no puede quitar ese día de descanso. Ese día es santo. Lo que quería revelar profundamente no era solamente un día, era en el momento que tú has entregado tu corazón a Dios, en el momento que tú has entregado tu alma, tu mente, tu cuerpo y tu todo, lo has entregado todo a Dios, en ese momento empezarás con un día santo. Luego, todos los días se terminarán llamando domingo y todos los días que se terminen llamando domingo se terminarán llamando santos. ¿Lo entiendes? Luego, todos tus días serán santos porque pondrás a Dios el primero siempre. Te levantarás y el primero que va a estar Dios. Irás a entrenar, el primero que va a estar Dios. Harás de desayunar, el primero es Dios. Limpiarás tu casa, el primero es Dios. Cogerás el coche y darás la gracia a Dios. Habrás terminado de trabajar y te pondrás con Dios. Estás en el trabajo y te pones a hablar con Dios. Literalmente se vuelve un día santo todos los días. Para mí, yo tengo todos los días santos, porque para mí Dios está el primero en mi vida todos los días, porque yo le sirvo a Dios todos los días. Entonces yo no tengo un día de descanso, tengo 7. Porque yo en los 7 descanso en el Señor. Yo en los 7 estoy sustentada por el Señor. Yo en los 7 estoy guiada por el Señor. Yo en los 7 estoy enamorada del Señor. No es un día, son 7. Durante 4 semanas, que es un mes, durante 12 meses al año, que son 365 días, estoy enamorada de Dios. No es un día, son 365 días del año los que yo estoy enamorada de Dios. No fue nunca un mandamiento, fue una guía espiritual para saber que literalmente estábamos yendo a buscar su reino espiritual y no lo material. Pero es que más allá de todo eso hay más mandamientos que yo te puedo decir. Cuando dice honra a tu padre, honra a tu madre, tal como el Señor tu Dios te lo ordenó. No era solamente honra a tu padre y honra a tu madre porque yo te lo ordeno. No, es porque si tú aprendes a honrar a tus padres físicos, le estarás demostrando a Dios que tú también lo honras a Él. Estarás demostrando tu lealtad, tu valor y tu amor, porque aprenderás a honrar a los dos, a tus padres físicos y a tu padre y tu madre espiritual, que es Dios. Porque honrando a uno, honras al otro. ¿Lo entiendes? Eso es a lo que Dios se refería. No era una obligación, no era una norma. Era literalmente el mayor acto de amor del mundo, porque Dios te creó. Dios creó tu alma. Dios creó el momento justo donde tú ibas a nacer físicamente. Y realmente tus padres de la tierra te han honrado a ti trayéndote al mundo. Te aman, te quieren, te protegen físicamente, pero espiritualmente es Dios. Entonces tú tienes que honrar también a tus padres porque también son hijos de Dios. Y lo primero que dice Dios es ama ¿qué? A tu prójimo. Entonces, con todo esto, yo he entendido perfectamente que nunca se trataron de normas, siempre se trató del amor de Dios. Literalmente, no sé en qué contexto nosotros hemos cogido estos 10 mandamientos y lo hemos visto como una obligación y no como un acto de amor que Dios tuvo hacia nosotros. Porque cuando yo leí esto, más bien creo que fue mi ego lo que lo rechazó, porque simplemente Dios me estaba dirigiendo hacia su casa. Y ahora que estoy totalmente abierta al conocimiento, ahora que Dios me ha dado ese entendimiento, sé perfectamente que no me lo dio antes porque a lo mejor lo hubiese rechazado. Y ahora que he visto toda la transición, sé perfectamente que literalmente lo negaba porque lo estaba viviendo y me daba miedo. Pero mira, te digo otra cosa. No quiero que rechace esto, porque esto, lo que te estoy diciendo no es por ir en contra de
la religión. Yo es que no sigo ninguna religión, yo simplemente soy hija de Dios. Pero realmente no son mandamientos, no son órdenes, no son normas. Es una transición para llegar a casa. Es un acto de amor que Dios nos dio, encriptado, solamente para aquellos que están dispuestos a escuchar la voz de Dios. Es literalmente un entendimiento bajado del cielo y que solamente lo obtienen quien realmente entregan su amor a Dios. Así que si estás escuchando este vídeo, seguramente es porque Dios quiere que tú lo escuches. Porque si estás viendo que te están pasando todas estas cosas, que te van a pasar solas, literalmente tú vas a empezar a honrar a tu madre y a tu padre porque vas a sentir el amor de Dios. Porque yo te pongo mi ejemplo. Yo antes, hace menos de un año, odiaba a mi padre y odiaba a mi madre y tenía una relación muy fea con ellos. Y yo conocí a Dios y literalmente los amo más que a mi vida. Bueno, amo mucho, mucho mi vida, eso es una expresión del mundo, pero literalmente los amo mucho y los honro todos los días. Les voy a dar la mejor vida posible porque Dios me ha dado el poder de ser extraordinaria y mis padres van a tener una vida extraordinaria gracias a mí porque yo los voy a honrar a ellos para honrar a mi padre. Entonces, literalmente esto te va a ir saliendo solo. Quiero que veas que estos no son unas normas de obligación, porque si tú lo haces obligada, no vas a sentir a Dios. Esto es para que abras tu corazón al amor de Dios. Para que veas que yo he vivido una transición, que yo al principio rechazaba las normas, porque es que yo no sigo a Dios por norma, lo sigo por amor y me he dado cuenta que detrás de ese contexto histórico, Dios lo que hizo fue entregar una emoción al pueblo para que literalmente volvieran a casa. Así que nada, os dejo con este cachito de amor.